Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra maravillosa. Señor, esta es tu sabiduría, la que Cristo vino a enseñarnos, porque tú mandaste a tu Hijo amado. Él vino lleno de gracia y de verdad. Él vino a enseñarnos, no solamente verbalmente, sino con su propia vida. Él encarnó la palabra y Él es la palabra. Ahora ayúdanos en esta mañana a entender lo que tú nos quieres enseñar. Padre, por favor, habla en nuestro corazón. Te pido que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Danos claridad y luz, pero sobre todo el poder para practicar lo que estamos aprendiendo de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estábamos pequeños, allá en Puerto Cortés, nosotros vivíamos a como media cuadra de donde pasaba, donde estaba la línea férrea, y ahí pasaban los trenes. Y uno de niño es muy travieso. Entonces nos íbamos, cuando venía un tren por allá, nos íbamos corriendo y agarramos las chapas y las poníamos en la línea. Y poníamos aquel montón de chapas ahí de refresco. Y el tren les pasaba y las dejaba planitas. Y entonces después conseguíamos un pedazo de madera y las clavábamos ahí, las chapas redonditas, le poníamos una cabulla y andábamos jugando con nuestros carritos. Esos eran los carros que nosotros teníamos. Pero si mi hermano me tocaba un carrito de esos, hecho de un pedazo de madera y de chapas y un pedazo de cabulla, era pleito seguro y nos agarrábamos fuerte y nos peleábamos por aquel pedazo de madera. A veces mi hermano Mario viene aquí a Tegucigalpa y me dice, fíjate que tengo que ir a tal parte. Entonces yo le digo siempre, llévate el carro, andate. Ahora, ¿qué es más valioso? ¿Aquel pedazo de madera hecho con chapas, que era mi carrito, o el carro que tenemos ahora? ¿Ah? ¿Por qué aquel carrito no se lo daba a Mario, sino que nos peleábamos? Y ahora viene y le digo, no hombre, llévalo, andate, no te preocupes. O yo voy allá a Progreso y él me dice, no, andate en mi carro. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Ah? ¿Que dejamos de ser qué? Niños. En 1 Corintios dice la palabra del Señor, capítulo 13, mire conmigo por favor. 1 Corintios capítulo 13. Dice el verso 11, mire conmigo 1 Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé todo lo que era de niño. Dejé de comportarme como un niño. Ahora, hermanos, hay dos aspectos aquí que tenemos que reflexionar nosotros y reflexionarlo con seriedad. Primero, el aspecto emocional. Hay gente que nunca crece, que nunca madura. Y ustedes van a ver ancianos de 65 años, me incluyo yo como anciano ya, pero que tienen comportamiento de adolescente. Gente casada con comportamientos de solteros. Eso habla de gente que no ha madurado emocionalmente. Pero por otro lado tenemos creyentes que tienen años y años y tampoco vemos un cambio en sus vidas, una madurez, un compromiso con el Señor. Yo creo que las dos cosas son problemáticas y las dos cosas nos van a causar problemas serios. Y de eso hablan estos dos capítulos, 1 Corintios 3 y 4. Dice la palabra del Señor así. Miren conmigo, por favor, vamos a leer
los primeros 4 versículos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo, los primeros 4 capítulos de su primera carta a los Corintios, nos va a poner el fundamento del problema de la iglesia de Corinto. ¿Por qué tienen tanto lío en la iglesia? La primera parte, hermanos, es porque ellos no entienden la naturaleza del evangelio. Hermano, no puede haber una transformación en mi vida sin el poder del evangelio. Y cuando hablamos del poder del evangelio, no estamos hablando, como decían los de la escuela estudiantil y profesional para Cristo, ¿se acuerdan? 4 leyes espirituales. Eso es para compartir el evangelio, pero el evangelio es toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, que es lo que me hace crecer a mí. Yo les decía hace un momento, no hay atajos para el crecimiento espiritual. No hay atajos. Mira, aquí tenemos bebés pequeñitos. ¿Qué ocurriría si estos padres a sus bebés los alimentaran con churritos todo el día? Churrito en la mañana, Tortrix al mediodía y bolivarrigones por la tarde. ¿Qué pasaría? ¿Serían fuertes? ¿Crecerían? De ninguna manera, porque eso no es alimento. Para que ellos se alimenten necesitan tener el alimento necesario para su crecimiento. Hermanos, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando nosotros nos convertimos, venimos a ser bebés espirituales. Es lo mismo, esta es una analogía. Los bebés primero hay que andarlos chineados, hay que cambiarles pañales, hay que darles de beber, de comer en la boca. Pero ¿qué ocurre aquí? Si vemos a entrar el pastor Raúl esta mañana y que trae a Raúl Andrés en los brazos, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? El pastor se nos está choqueando. ¿Por qué? Porque eso ya no es normal. Porque ya Raúl Andrés creció. Porque ya no necesita que lo anden cargando. Él puede comer solo. Él ha crecido, ha madurado. Lo mismo debe de ser en la vida espiritual. Exactamente igual. El problema es que nosotros nos preocupamos si un hijo no crece. Mi hija tiene sus 2 bebés y nos ponemos a platicar a veces, o me llama o la llamo y me dice, papi, mira mis niños, qué lindos que están. ¿Cómo quisiera que se quedaran así? No es cierto. Si en 3 meses no crecen, corre donde el doctor, porque no es normal. Pero ¿cuántos nosotros vemos normal que nos quedemos como niños espirituales? ¿Por qué no nos preocupamos por eso? Y eso es lo que Pablo está discutiendo aquí. El poder del evangelio para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Esos son los primeros 2 capítulos que ya vimos. Pero ahora Pablo va a hablar de la importancia que tiene el ministerio que realizamos en la iglesia para el crecimiento espiritual. Como pastores de la iglesia, todos los que estamos ahí en el cuerpo pastoral, nos preocupamos para que cada uno de ustedes crezca en su vida espiritual. Si no, no tuviéramos discipulados, no les visitáramos, no estuviéramos con ustedes, no les exhortáramos, no les animáramos. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay una verdadera, real y absoluta preocupación
para que la iglesia crezca, para que tú crezcas como hijo de Dios. ¿Sabe usted cuál es el nivel espiritual de esta iglesia? ¿Sabe cuál es el nivel espiritual de esta iglesia? El nivel espiritual de toda iglesia, de esta y de cualquier otra, es donde está el creyente más bajo en su vida espiritual. Ese es el nivel. Nosotros tenemos que crecer por eso y tenemos que preocuparnos todos por crecer. Aquí nosotros en primer lugar vemos, ya les dije que ya estudiamos el poder santificador del Evangelio, transforma la vida de los hijos de Dios. Esos fueron los primeros 2 capítulos. El poder santificador del Evangelio. Él tiene el poder de transformar nuestra vida, de cambiar tu vida y mi vida. Pero también el poder santificador del verdadero ministerio ayuda a los hijos de Dios a crecer, a ser cambiados y transformados. Sin un verdadero ministerio en la iglesia, y cuando hablo de ministerio estoy hablando de un ministerio de enseñanza, de consolación, de acompañamiento, un ministerio en términos generales. Eso nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo terminó la sección anterior, mire conmigo en el capítulo 2, por favor, hablando de los diferentes tipos de personas que hay en la iglesia. Mira el verso 14, en el 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural aquí? Es el no creyente. Es la persona que no ha nacido de nuevo. Es la persona que viene a la iglesia, se sienta, pero es amigo. Y de esos hay en todas las iglesias. Puede ser una visita, o puede ser alguien que ya está aquí, o incluso que tenga su nombre ahí en la membresía de la iglesia, pero sencillamente no ha nacido de nuevo. Y en ese aspecto, hermanos, yo quiero llamar su atención, por favor, porque esto que voy a decir no es una broma, no es un juego, no es un chiste de mal gusto. Hace muchos años leí un libro escrito por el gran predicador inglés Charles Spurgeon. Se llama Discursos a mis estudiantes. Son los mensajes que predicaba Spurgeon y esos son las clases que él daba en el instituto bíblico que él fundó allá en Inglaterra. Y la primera cosa que dice Spurgeon ahí, y miren, esto lo leí hace muchos años y no lo entendía yo. No lo entendía. Dice, discursos a mis estudiantes, eran para los muchachos que estaban en el instituto bíblico. Y la primera cosa que él dice es, tú debes entender que necesitas salvación. Yo decía, pues si son estudiantes de Biblia. Bueno, eso no me garantiza que alguien es salvo. Que tú estés aquí sentado y que tengas tu membresía en esta iglesia, no, eso no garantiza que tú vas a ir al cielo. Tú tienes que entender realmente si has nacido de nuevo. Si realmente tú tienes una relación personal con Jesucristo. Si Él es tu único Salvador y solo Él ha perdonado tus pecados. Tienes que saberlo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, ahí en 2 Corintios, termina diciendo, examinaos si estás en la fe. Por favor, examínense si ustedes realmente son convertidos. Y esto que voy a decir me preocupa a mí. ¿Y sabe qué es? Los hijos de creyentes en la iglesia. Me preocupan. No, dice, si yo aquí lo presenté. No, dice, si yo lo llevaba a la iglesia. Uno puede presentar niños, bautizarlos, y eso no va a dar la salvación. Padre, tú que estás aquí, debes de preocuparte por saber si tus hijos realmente son convertidos. Si realmente esos chiquillos han conocido a Cristo. Porque dice, el hombre natural es aquel que no conoce a Cristo.
que puede estar en la iglesia, que puede venir y ser miembro, pero no tiene la vida eterna. Segundo, mira el versículo 14, pero el hombre, estoy leyendo 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio el espiritual, este es el creyente maduro. La palabra espiritual viene de espíritu. Son las personas que han conocido a Cristo, que son templo del Espíritu Santo, han nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Son personas que no solamente conocieron a Cristo, sino que también están creciendo en su vida espiritual, madurando permanentemente, preocupados por conocer más de la Biblia, por obedecer más y por comprometerse más con el Señor. Dice, esos son los creyentes espirituales. Y luego menciona otro grupo, versículo número 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que de manera que está uniendo todo lo que ha dicho Pablo. Tristemente nos metieron el capítulo 3 allí y hay gente que cree que el capítulo 3 es otra cosa de lo que dijo en el capítulo 2 y no, sigue el pensamiento del escritor. Entonces Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, estoy en el 3:1 ahora, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora menciona dos grupos más. ¿Cuáles son los otros dos grupos? Primero, los naturales, no creyentes. Segundo, los espirituales, aquellos que han conocido a Cristo y que están en un proceso de crecimiento, de madurez, que conocen la Biblia, la están aprendiendo, la están conociendo, la están viviendo y tienen un compromiso con el Señor. Tercer grupo, carnales. ¿Quiénes son los carnales en la Biblia? Son aquellos que están gobernados por la carne, por los deseos y apetitos pecaminosos. Personas que todavía en su comportamiento, en sus pensamientos, en sus actitudes, se comportan como no creyentes. Tienen un pensamiento carnal. Dice la palabra de Dios que estas personas están gobernadas por la naturaleza pecaminosa. Y luego están ¿qué? Los niños en Cristo. Los niños en Cristo. Los niños en Cristo están en dos vías. Uno, aquellos que recién han conocido a Cristo como su Salvador personal. Son personas que han conocido a Cristo y están comenzando en su caminar con el Señor. Pero hay el otro grupo que yo les estaba diciendo hace un momento, que son aquellos que tienen años de estar en la iglesia y no se han preocupado por conocer la palabra y por crecer en su vida espiritual, que se han quedado estancados, tranquilos. Ellos no se le van a ir de la iglesia, ahí los va a tener el domingo sentados, pero no hay crecimiento. Y normalmente los creyentes que son bebés espirituales son carnales. Mire cómo dice Pablo al final del verso número 3, como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos amados, tenemos nosotros que entender esto. Solo están estos 4 grupos de personas en la iglesia. Una buena pregunta para ti en esta hora sería, ¿de cuál de esos grupos eres tú? ¿En cuál de esos grupos estás tú? Un maestro que yo tenía en el seminario, Guillermo Taylor, decía, si nosotros hacemos un ejercicio en la iglesia y les decimos a los hermanos, miren hermanos, el próximo domingo, para venir a la iglesia, usted se va a vestir físicamente de acuerdo a su madurez espiritual. Dice, o llegamos desnudos o en pañales. La mayor parte. Porque hay poca preocupación en el crecimiento y en la madurez espiritual.
Por eso Pablo les dice acá, ¿dónde estaba el problema? Que esta gente no había crecido, que esta gente no había madurado, que no se estaban preocupando por su desarrollo y crecimiento espiritual. Y entre más bebés tengamos en la iglesia, más líos vamos a tener. ¿Sí o no? Claro. Entre más niños espirituales hayan en la iglesia, más problemas habrán. Más problemas habrán. Entonces aquí hay que entender la naturaleza del ministerio que Dios nos ha dado aquí en la iglesia. El ministerio, hermanos, escuchen esto, de la iglesia, para la iglesia, está enfocado en una cosa, no más. Y todo lo que se hace debe ir en esa línea, la madurez espiritual de los hermanos en la iglesia. Si una iglesia no se preocupa por tu madurez espiritual, no estás haciendo nada. La meta del creyente es ser como Cristo. La meta del Hijo de Dios es parecerse a Cristo. Todo el propósito de la iglesia es ser santo como Él es santo. Ahora, para eso, tenemos la palabra, el Evangelio, que debe de transformar nuestro corazón, pero también el ministerio de la iglesia. Vaya conmigo al capítulo 12. Esto lo he repasado, lo he dicho. Bueno, voy a ir al 14 de una vez. Vaya conmigo al capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo aquí y fíjense qué interesante, que Pablo va a hablar de los dones espirituales, porque esta era una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero aún así, ¿cómo le llama Pablo a estos hermanos? ¿Cómo le llama? Carnales. Porque los dones no nos hacen espirituales. Lo que nos hace espiritual es el fruto del Espíritu. Cuando tú permites que el Espíritu Santo tome control de tus pensamientos, de tu carácter, de tu comportamiento, de tu vocabulario, y vaya siendo transformado por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Tú y yo tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que dejar nuestra vida rendida al Espíritu Santo. Lo vamos a ver en unos minutos. Dice el apóstol Pablo, versículo 26. Bueno, miremos un poquito antes, porque me gustaría detenerme en todo este capítulo. Lo vamos a hacer al llegar aquí. Pero en este momento que estamos hablando del crecimiento y de la madurez espiritual, miremos así rápidamente, verso 17, voy a leer para ustedes. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 19, pero en la iglesia, dice Pablo, aunque yo hablo en lenguas, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Para qué tenemos que pararnos aquí? Todas las pastores o hermanos que vienen a predicar la palabra, para enseñar. Y al enseñar la gente va a ser ¿qué? Edificada. Vas a crecer en tu vida espiritual. Versículo 26, vamos a ir al 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, una pregunta, ¿de qué está hablando Pablo ahí en el versículo 26, hermanos? Cuando dice cuando os reunís, ¿de qué está hablando? Del culto público. No importa si es aquí el domingo en la mañana, no importa si es el martes en los discipulados, no importa si es el sábado en una reunión de damas, de jóvenes, de adolescentes, no importa si es un sábado en la mañana, una reunión de caballeros. Dice, cuando os reunís, cuando estamos juntos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Mira el versículo 26 dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo en el culto público. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia.
Ese es el propósito. No existe otro propósito dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que tú crezcas en tu vida espiritual, que tu carácter, pensamientos, actitudes, comportamientos, relaciones se asemejen cada día más a las de nuestro amado Salvador Jesucristo. Yo como esposo tengo que imitar a Cristo. Mi esposa está relacionada con Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todo tiene que estar en la iglesia, diseñado, planificado para el crecimiento y la madurez espiritual. No es saludable que nosotros nos despreocupemos por los hermanos en la iglesia. No es saludable. Miremos unos versículos más aquí, por favor, hermanos. Dice la palabra del Señor, versículo, al final vamos a ir, versículo 39, así que hermanos, procuráis profetizar, pero no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, ¿cómo dice? Decentemente, ¿y qué? Y con orden. La iglesia no debe ser un desastre, los cultos no deben de ser un desenfreno. Dice, hágase todo, porque todo en la iglesia debe ser enfocado en una dirección, la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos que crecer. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que tenemos diferentes hermanos en la iglesia y que tenemos que llevar a todos, el apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios 4:12, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo se va a terminar esto? Hasta que todos lleguemos. Y ahí vamos, unos más adelante, otros más atrás, luego otros alcanzan a otros y ahí vamos creciendo. Pero todos tenemos que ir en un solo objetivo. Quiero ser como Cristo. Ahora, el apóstol Pablo no solamente describe los diferentes hermanos que hay en la iglesia, sino que también describe el alimento de estos hermanos. Ahí está, vamos al capítulo 3 de nuevo. Mire usted lo que dice, versículo 2, dice en el capítulo 3, verso 2, os di a beber leche y no vianda. La palabra vianda quiere decir alimento sólido. Hermanos, tenemos que madurar y crecer e ir comprendiendo y entendiendo las buenas doctrinas de la palabra de Dios. Tú no puedes estar siempre patinando en las mismas cosas. No podemos. Tenemos que ir rumiando, comiendo otras doctrinas más fuertes, que tú al escuchar una palabra doctrinal de la Biblia, tú inmediatamente digas, tal cosa es. Cuando decimos justificados pues por la fe, ¿qué significa eso de justificados? ¿Lo entiendes? Cuando dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ¿qué dice el verso 24? Siendo justificados. ¿Qué es eso de justificados? ¿Qué significa esa palabra? Siendo justificados gratuitamente por la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Algunos creen que la gracia de Dios es un regalo que Dios me da para que yo haga lo que quiera. Eso no es cierto. La gracia de Dios no es una tarjeta de crédito que Dios me da a mí para que yo haga lo que me dé la gana. ¿Qué es la gracia de Dios? Mediante la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué significa esa palabra? El apóstol Pablo dice, o el escritor de la carta a los hebreos dice, deben ser ya maestros y tienen necesidad de que se les vuelva a estar enseñando las mismas cositas. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Por qué siempre aquí en los púlpitos, y aquí en este púlpito y en otros púlpitos, tenemos que estar diciendo a la iglesia, hermanos, oren? Óigame, ¿no saben que tienen que orar? La pregunta es, ¿y por qué no lo hacen entonces?
Porque tenemos que estarle diciendo, ore. Y tenemos que estarle dando un estudio sobre la oración, la importancia de la oración. Como que si usted no sabe lo importante que es la oración. ¿Cuántos de aquí no saben que tienen que leer la Biblia? Meditar en la palabra día y noche. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y aquí tenemos que estar cada domingo. Hermanos, lean la Biblia. ¿Por qué tenemos que estar en eso? Y estar todo el tiempo con los primeros rudimentos. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al testimonio? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos saben que tenemos que predicar el Evangelio? ¿Ah? ¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y otra vez tenemos que venirte a decir, y mire, hace unos años atrás, y ahí tengo esas hojas yo guardadas, les dije a los diáconos, pásenme estas hojitas ahí, por favor. Una hojita y un lápiz a todos los que estaban aquí. Gracias a Dios eran otros, no eran ustedes. Y les dije, defíname lo que es el Evangelio en esa hojita. Y después me la recogen. Esa tarde mi esposa me tuvo que quitar el lazo para que no me ahorcara, hermanos. ¡Uf! ¡Qué increíble lo que pusieron! ¿Qué es el Evangelio? Portarse bien. ¿Qué es el Evangelio? Venir a la iglesia. ¿Qué es el Evangelio? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué es el Evangelio? Y empiezan a decir una serie de cosas que ni por cerca de lo que es el Evangelio. Yo me pregunto, si alguien no entiende lo que es el Evangelio, ¿cómo es salvo? ¿Ah? ¿Cómo es salvo? Pero si no entiende lo que es el Evangelio, si no sabe, ¿fe en qué? ¿Cómo es salvo? ¿Puedes explicar el Evangelio, hermano? ¿Puedes saber realmente qué fue lo que Cristo hizo en la cruz por ti? ¿Qué dice la Biblia? Dejemos esos rudimentos y vamos adelante a la perfección. La palabra ahí quiere decir a la madurez espiritual. Tenemos que crecer. Entonces, primero, la Biblia describe los diferentes hermanos que hay en la iglesia. Segundo, describe el alimento. Dice, no se les puede dar bistec todavía. Y doy gracias porque ya he visto que esto está cambiando. He orado por años. Hemos ayunado, clamando por sus almas. Porque un día yo voy a dar cuenta, así lo dice Hebreos 13, como quien han de dar cuenta por sus almas. Y vemos cómo muchos hermanos están interesando en conocer más, en estudiar más la palabra de Dios, en servir con un compromiso con Dios. Cuando yo veo llegar ese busito de hermanos allá, Jesús de Otorio, y veo que va lleno y que bajan 15 hermanos, y lo miro corriendo a servir a los niños, a enseñarles, digo yo, qué bendición, qué bendición. Cuando los veo llegar aquí en la mañana a servir al Señor, cuando veo los grupos de líderes de jóvenes, cuando miro a los hermanos que hemos hablado con ellos, diáconos, y que quieren servir al Señor, digo, qué bendición, qué bendición. Se trata del crecimiento. Primero, los diferentes hermanos. Segundo, el alimento. Tercero, el comportamiento. Mire lo que dice el versículo número 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿cómo vamos a saber cuando alguien es carnal o no? ¿Cómo saberlo? Y quiero decir una cosa acá. Y yo quiero que por favor pongas esto en tu mente y en tu corazón. Esto no se trata de andar juzgando a cada hermano. Ah, mire, ese es carnal. Ah, que el otro también. Oh, mire, yo soy el que marco la regla aquí de quién es carnal. No, 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 no. Esto es para que tú evalúes tu vida personalmente. Hay dos cosas, hermanos que dicen, ay hombre,
hoy no vino fulano de tal y ese mensaje era para él. No vino. Ese mensaje no es para el que no vino, es para todos los que estamos aquí. Olvídate de los que no vinieron hoy. Y la otra cosa, el pastor me está dando duro a mí. Claro, si yo no le predico a las sillas, ni a las bancas, ni a los láminas, te predico a ti. El mensaje es para ti. Porque esa es la palabra de Dios, es para mí también. Yo tengo que evaluar mi vida todos los días a la luz de la palabra, no a la luz de otro hermano. Es que yo estoy mejor que fulano porque ese ni viene. ¿Cómo que estoy mejor que otro porque ni viene? Compárate con Cristo. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. No dice hasta que todos lleguemos a la estatura de Rodolfo Zelaya, no dice eso. No dice hasta que todos lleguemos a la estatura de Marcelino, no dice eso. Cuando yo me comparo con otro hermano, o salgo mejor o salgo peor, ¿sí o no? Pero cuando yo me comparo con Cristo, ¿cómo voy a salir siempre? Abajo. Por eso la Biblia dice que debemos apuntar a Cristo. Nosotros estamos aquí para servir, hermanos. Estamos para servir. Entonces, el Señor Jesucristo por eso dijo, los que estamos estudiando el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué dijo? Mira la viga que está en tu propio ojo. Saca primero tu viga. El Señor me manda a evaluarme a mí, no a que esté viendo a los demás. Ahora dice Pablo, mira el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? ¿Qué dice? Aquí en esta iglesia estaban llenos de celos unos con otros. ¿Por qué? Porque en su carnalidad se habían puesto a seguir líderes. Mira lo que dice el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? Una iglesia hecha pedazos, dividida, siguiendo hombres. Es que ustedes no saben cómo predica Apolos. Ese tipo es un maestro de la elocuencia. Pero aquí quien trajo el evangelio fue Pablo. No, pero el papá de los apóstoles era Pedro. Y todos siguiendo a su líder. ¿Qué dice Pablo? Eso está incorrecto. Eso habla de su crecimiento espiritual. Eso habla de que usted no ha desarrollado una saludable relación con Dios y no ha crecido lo suficiente. Y entonces se provocan celos. Celos. Este grupito, aquí están mis amigos, aquí está otro grupo, este es otro grupo de otros amigos, y ahí vamos formando grupitos en la iglesia. Eso no está bien. Aquí todos somos hermanos en Cristo. Aquí todos somos hermanos en Cristo. El mismo Cristo que me salvó a mí, te salvó a ti y nos salvó a todos. El mismo Padre que yo tengo es el mismo que tenemos todos acá. Aquí no estamos para seguir hombres. Entonces eso había provocado celos entre ellos. Luego, ¿qué dice el versículo 3? Dicen contiendas, pleitos, estar discutiendo por tonterías, disensiones. Esto quiere decir divisiones, estar haciéndose pedazos. Ahora, a partir de aquí, la palabra de Dios va a enfatizar el ministerio que se hace en la iglesia. Mire usted, porque el ministerio es necesario. Dios puso, ¿se acuerdan lo que dice Efesios 4? Porque el Señor puso primeramente en la iglesia. ¿Quién puso a la gente en la iglesia? ¿Quién puso a los hermanos con sus dones, talentos y capacidades? Es el Señor. ¿Necesitamos el ministerio? Claro que sí. Es importante. Y entre más hermanos se involucran, es mejor. Es mejor. En diferentes áreas. Ver aquí los hermanos de alabanza.
No hay chicas aquí, ¿verdad? Yo no sé por qué no hay chicas, pero no hay. Sería bueno para que adornaran ese grupo, que se viera bonito. Ellos escuchan bien, pero con unas chicas aquí, hermanas en Cristo, se mirarían bonitos entonces. Ver que ahora hay rotación, que a veces toca uno, que a veces otro, es una bendición. El ministerio es importante, pero los que ministramos tenemos que ubicarnos. Mire lo que dice aquí en el versículo 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué pregunta más interesante esta? ¿No es cierto? Porque esto lo dice el mismo apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice: yo soy una persona, el primero más grande de todos los pecadores, que Dios tuvo misericordia de mí. Yo era perseguidor, injuriador. Pablo dice: ¿quién era yo? ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos allá en el capítulo 1 y 2, donde Pablo dice que lo vil escogió Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? No tenemos nada de qué vanagloriarnos. No tenemos nada de qué sentirnos orgullosos. Nada. Pero a veces estas cosas nos enferman. Me acuerdo un hermano diácono, dos hermanos. Uno dice, llegó un día y me dijo: pastor, me dice, estoy orando porque yo debo quedar de diácono. Porque si yo no quedo de diácono, esto se va a caer. Así me dijo a mí. Si yo no quedo de diácono en esta iglesia, esto se derrumba, me dice. Unos días después, eso fue en el año 98, después del Mich, él fue a trabajar en una bodega grande, donde había cosas ahí almacenadas para repartir a los damnificados. Y yo no sé qué pasó. En la mañana abrieron, porque es de esas bodegas grandes que tienen unas puertas que no sé cómo se llaman esas puertas, que se levantan así, se enrollan arriba. Bueno, de esas. Tiraron la puerta, la subieron, y yo no sé cómo se vino de regreso toda la puerta y cayó, y él quedó abajo aplastado. Yo no sé cómo fue que no lo mató esa puerta, porque esas puertas son pesadísimas. Y estuvo como un año en cama, como un año. Y no iba a la iglesia, lógicamente estaba muy mal. Y un día yo lo fui a ver y le digo: ¿te acuerdas, hermano, que tú me dijiste que si tú no quedabas de diácono se iba a caer la iglesia? Que la iglesia no podía caminar si tú no quedabas de diácono. Y Dios ya tiene un año de tenerte aquí y no se ha caído. Porque la iglesia no la sostienen los hombres, la sostiene Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Yo vine aquí, mañana me voy a ir, pero esto no se va a detener. Porque quien sostiene esta iglesia es Cristo, no yo. No yo. Y después vendrán otros. El único permanente en esta iglesia es Cristo. Todos los demás aquí somos temporales. ¿Qué es Pablo? Dice. ¿Qué es Pablo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, hermanos? Nada. ¿Qué es Apolos? Nada. Mira el versículo 5. Y Pablo aclara esto: servidores, por medio de los cuales, ¿qué dice? Habéis creído. ¿Qué somos? Dice Pablo. Servidores. La filosofía del mundo dice que entre más alto estás, más te deben de rendir pleitesía. ¿No es cierto? Usted va allá en su carro y de repente vienen unos locos allá atrás haciéndoles luces que se quiten porque ahí va a saber quién y es más importante que usted para pasar. Y todo el mundo tiene que hacerse a un lado. En la iglesia no es así. Cristo dijo: el que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Aquí estamos para servirnos.
para ayudar en su crecimiento espiritual. El ministerio que hacemos no es para mí, no es para nadie, ni para ganar aplausos, ni dinero, ni fama, ni poder, ni viajes, ni nada. Es para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Porque al final quien sostiene esta iglesia es Cristo. Mire el versículo número 5. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto, o eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Ni tan siquiera somos nosotros. ¿Quién es el que nos concedió el hecho de servir aquí? ¿Quién nos dio los dones y las oportunidades? Cuando a ti te dicen, ¿quieres estar en este ministerio, hermano? ¿Quién te está abriendo las puertas? ¿Yo? ¿Los ancianos? No, es el Señor. Ya depende de ti si quieres o no quieres servir. Pero Dios te abre las puertas. Dios te brinda la oportunidad para que tú pongas tus dones, conocimientos, talento y todo, recursos, al servicio del Rey para edificar a su pueblo, para servir al pueblo de Dios. Somos servidores para ayudar al pueblo a crecer en su vida espiritual. No podemos nosotros, queridos hermanos, de ninguna manera creer que somos los dueños de la iglesia. A mí me encanta la humildad de Pedro. Cuando él escribe su primera carta en el capítulo 5, 1 Pedro 5:1, escucha lo que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, pastores, hermanos de la iglesia. Y luego, ¿qué dice? Yo anciano también con ellos. Pedro no dice, yo el gran apóstol, el presidente de los apóstoles, les pido, les digo, les ordeno. No. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? Yo también soy un siervo más con ellos. Yo estoy aquí también sirviendo a Cristo. Ahora el apóstol Pablo aquí, en estos versículos del 5 al 9, que es esta sección que estamos viendo, usa algunas figuras para ilustrar esto. Primero, la labranza. Mira el versículo número 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primero, la labranza. Dice Pablo, a veces alguien tiene un cultivo y alguien va a sembrar, luego otro lo cuida y otro cosecha. Verso número 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Hermano, aquí nadie está en la iglesia del Señor para sacar pecho, para buscar aplausos, reconocimiento, poder, dinero, fama, ni nada de eso. Estamos aquí para servir al Señor, para hacer el trabajo como un campesino que va a la labranza. ¿Saben ustedes que el trabajo de los campesinos es uno de los más humildes que hay? ¿Sabían eso? Mire, el campesino se levanta, va con su machetillo. Ahora, normalmente esa gente, ¿cómo va vestida, hermano? Con saco y corbata allá a cuidar su... No. Van con ropa humilde, rota, un machetillo, mire, un trabajo humilde, desherbando, quitando la maleza, cuidando sus cultivos. ¿Qué dice Pablo? Así somos nosotros, somos como ese campesino que tenemos que trabajar para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de ir ese campesino a preparar la tierra, a sembrar la semilla, a cuidar la maleza que no le arruine sus siembros? ¿Cuál es el propósito? El fruto, ¿no es cierto? Pues eso es lo único que debe haber en nosotros. El propósito debe de ser ver en ti fruto del Espíritu para gloria de su nombre. Pero también, hermanos, sigamos leyendo aquí en el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Al final dice Pablo, quien debe merecer toda la honra y la gloria es el Señor. Así que el que planta y el que riega, ¿qué dice? Son una misma cosa. Son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora,
La palabra de Dios dice aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois, ¿qué? Labranza de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Colaborando con Dios. ¿Quiénes son los ayudantes? Nosotros. A veces nosotros le decimos, Señor, ayúdame, como queriendo decir, mira, yo estoy haciendo esta obra y dame una manito. No es así. ¿Quién es el que está haciendo la obra? Es Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Colaborando con Él. Nosotros colaboramos con Dios. Por tanto, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cultivo de Dios que debemos cuidar. La iglesia local es el pueblo de Dios que podemos ver para ayudarle en su crecimiento espiritual. Entonces yo quiero animarles, hermanos, para que todos aquí podamos crecer en la vida espiritual, que dejemos de ser niños, que dejemos la carnalidad, que dejemos esa vida de apatía, de frialdad, de indiferencia, y que crezcamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo único que el Señor quiere de ti y de mí. ¿Qué quiere el Señor? Crecimiento en tu vida espiritual. Que dejemos de llevar esa vida de carnalidad, de indiferencia, de apatía. Que no miremos los líderes como aquí. No, somos siervos, aquí todos somos iguales. Y cuando Dios te da un ministerio, es para la gloria de su nombre. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y tú te conviertes en qué? En un colaborador con Dios. ¿Quién está haciendo la obra? Es Dios. Nosotros todos aquí, no importa el puesto que tú tengas, el ministerio que Dios te haya dado, solo somos colaboradores con Dios en este cultivo de Dios que es la iglesia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero pedirle a los diáconos, solo a los diáconos, que se queden un minuto. Quiero platicar una cosita, un detalle con ustedes. Y no se olviden, hermanos, estén orando por la iglesia en Otoro, porque hay muchos planes y queremos ver esa iglesia crecer más, prosperar. Oren por el aniversario, va a ser a finales de marzo. Vamos a estar viernes, sábado y domingo, creo que es 28, 29 y 30. ¿Sí es verdad, Pastor Raúl? Sí. 28, 29 y 30. El domingo 30 vamos a hacer un retiro con toda la iglesia. Así es que prepárese ese día. Usted prepare una buena carne ahí, guárdela y vamos a asarla allá, hermanos. Y si no tiene carne, pues lleve frijolitos, no importa. Vamos a ir a estar contentos ahí. Vamos a ir al campamento de Palabra de Vida aquí por Zambrano. No tiene ni que pagar peaje, así es que váyase como usted pueda irse. Si tiene carro, si no, díganos, porque aquí hay carros suficientes para ir. Y si no, díganos, porque vamos a poner un bus, pero todos vamos a ir. Amén. Vamos a estar, el pastor Marley Hernández va a estar predicando con nosotros. Tremendo, buen predicador. El tema que tenemos es el día de Jehová y su implicación en la iglesia hoy. Buen tema. Así es que ánimo. Hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? Yo quiero que cierres tus ojos y le digas, Señor, ayúdeme a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Que yo pueda dejar cualquier cosa que me está atando, deteniendo en mi crecimiento espiritual. Padre, gracias por esta mañana. Te pido tu bendición para tu pueblo. Aquí todos somos labranza tuya, Señor, edificio. Padre, ayúdanos a crecer, a madurar, que tomemos la decisión firme de conocerte más, de tener más comunión contigo, con tu palabra, con tu pueblo, y que pongamos nuestros dones, talentos, capacidades y conocimientos a los pies de Cristo para trabajar en la iglesia del Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Despídenos con paz y que esta semana tengamos una semana de victoria. Proclamamos a Cristo nuestro Rey, el Rey de esta iglesia, el Rey de todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.